Dentro de mí hay siempre un pensamiento elaborado, refinado, culto. Y aquí es donde empieza el fundamento filosófico, moral, jurídico de lo que os pido. Es ayuda. ¿Qué es la conciencia de España? ¿Qué es la conciencia? Pensemos un poco en la conciencia. ¿Qué es lo que está roto? ¿Es la conciencia colectiva de los españoles o es la conciencia individual? No, individualmente los españoles siguen teniendo conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia histórica? ¿Qué es eso de la memoria histórica? ¿Qué es eso de la memoria colectiva? ¿Qué son esos cuentos de la propaganda? ¿Acaso hay un solo español que no sepa, que haya olvidado lo que es España? Es mentira, pero tienen miedo de decirlo. Y siguen diciendo este país. Es lo mismo que si digo ahora, amigos, amigas. Lo mismo, porque si no dices amigas, eres un machista. Si no digo asturiano y asturiana, pero este tío es un cavernícola, ¿de dónde viene? Bueno, pues ese miedo a la demagogia es la misma con el nacionalismo. Hay que decir que se está a favor de los vencidos. Los derrotados en la guerra civil tienen el poder hoy en toda España. Empezando, ¿por quién? Por Rajoy, por Aznar y por Suárez, que se han apoyado en la idea de los vencidos para estar engañándonos. ¿Por qué no dicen lo que son? ¿Por qué no dicen que son igual que Felipe González y que el Partido Comunista? ¿Por qué no dicen que todos son socialdemócratas? Que nadie cree en nada, que no quieren más que poder y corrupción y dinero y fama. Porque se lo permitimos nosotros. Los valores que hoy venden, los que se promocionan, son los valores de los perdedores en la guerra civil. Zapatero lo proclama, pero es que la derecha lo hace. Vamos a ponerlo en descubierto. ¿Y qué es eso de la conciencia? ¿En qué estado está la conciencia española? Yo no voy a citaros a los grandes filósofos que enfrentaron este tema, porque es verdad que unos y otros lo enfocaron desde su escuela de pensamiento y yo no veo en ninguno un acierto total en la definición de la conciencia. Por ejemplo, Hegel. Yo no soy hegeliano, por eso nunca fui marxista. Si yo hubiera sido partidario de Hegel, probablemente hubiera sido marxista, pero no creyendo en la dialéctica ni en las verdades de las tesis, antítesis y la síntesis, pues hubiera quizás caído en el marxismo, pero no lo soy, porque no soy idealista con la cabeza. Yo seré idealista con el corazón, pero con mi cabeza, idealista, soy realista. No soy un iluso, como Podemos, como Pablo Iglesias, aunque esos no son ilusos, cuidado. Esos no quieren más que participar del botín. Y lo mismo que se presentan un día como revolucionarios de extrema izquierda, mañana se presentarán como franquistas o falangistas de la revolución pendiente. Ellos no creen en nada, no son más que actores que ensayan los gestos, las palabras y los papeles a repartirse como si fuera un teatro la política. Y es verdad que es un mal teatro, son muy malos actores, han sido descubiertos tan pronto como han subido al escenario y al foco público. Pero la conciencia española no es lo mismo que la conciencia del nacionalismo catalán o el vasco. Voy a decir por qué. Cuando se llaman siglos de existencia de España como nación, no es necesario todos los días exhibir la patente de nacional, porque la historia, la tradición y la rutina favorece el sentimiento español. En cambio, cuando se es reciente, que se lleva 100 años, como empezaron los historiadores catalanes y vascos a inventar el nacionalismo, se tiene que hablar del nacionalismo como un sentimiento. Todos lo sabéis, ¿verdad? A que nadie extraña que los catalanes y los vascos presumen de su sentimiento. ¿Y qué? ¿Qué nos importa a nosotros que el catalán se sienta catalán? ¿Y qué? ¿Acaso es un sentimiento como el del amor? ¿Y qué? Pues se siente catalán y los españoles dicen, y nosotros nos sentimos de Cuenca. El sentimiento no es fundamento de la nación nunca, ni lo ha sido nunca, porque el sentimiento es una cosa muy distinta de la conciencia. Ojo, esto sí es pensamiento profundo. El sentimiento no es conciencia. El sentimiento funda el sentido emocional, las emociones. La conciencia funda el conocimiento de la realidad exterior y de sí mismo.
porque no hay conciencia que a la vez no sea autoconciencia. Y eso es lo que no tiene España y vamos a darle nosotros, la autoconciencia de ser español. Porque si miras la realidad y ves que no eres tú lo que está en Cataluña, lo que está en el País Vasco, ni lo que dice Rajoy, ni Sánchez, ni Rivera, esos peleles, esos muñecos, entonces surge de verdad lo que es la conciencia. Y la conciencia, al ser fundamentalmente referida al pasado, se equipara a la memoria. Entonces la memoria histórica sin conciencia, imposible. No tiene fundamento, se cae sola, eso es falso. La memoria está unida a la conciencia. Dos pilares tenemos ya. Por un lado, la conciencia es muy superior al sentimiento. En segundo lugar, otro pilar. La conciencia está basada en la memoria. Ahora bien, si solo aprendemos de la realidad y del mundo que nos rodea y de los demás, lo que entra en nuestra conciencia, que nos ayuda al conocimiento exterior, es evidente que esa conciencia nos permite algo que ya incluso tienen los animales, aunque no como nosotros, que es la posibilidad de anticiparse a lo que la conciencia nos está descubriendo. Porque pereceríamos si no tuviéramos la capacidad de anticipación. Amigos, cuidado, que donde hay anticipación es porque hay elección. Y donde hay elección hay libertad. Los tres momentos de la conciencia, entre la conciencia de lo inmediato, la conciencia de segundo grado, que ya no es solamente los sentidos, los sensoriales, el sensorio, el sentido común, lo que ve todo el mundo. Si subimos un grado más y apreciamos ya lo que es la autoconciencia, te ves reflejado en el mundo, estás en el mundo, porque lo que ves, lo ves tú. Y sabes que los otros yo están viendo lo mismo o distinto que tú. Y nos encontramos que hay frente a nosotros quien nos niega nuestra propia conciencia. Los catalanes, los vascos, los gallegos, los separatistas, se separan de nosotros, nos miran, fingiéndolo, por encima del hombro, porque ellos tienen un sentimiento diferente. Y ese sentimiento diferente quiere decir superioridad. Nos lo tiran a la cara como la prueba de que tienen razón y que necesitan la libertad de un referéndum. No. Ante ese primer instinto sentimental y primario de la primera reacción animal, que es esa del sentimiento, nosotros oponemos ya una conciencia cultivada. Y como es cultivada, y ha estado cultivada antes de Franco y antes de la monarquía, ya desde el imperio, como ha formado una conciencia cultivada, elaborada, refinada, se sabe lo que es lo español, esa conciencia hoy está en uno de los momentos de la conciencia que el filósofo Hegel, que antes lo nombré, llamó una conciencia infeliz, desgraciada, una conciencia doblegada, doblada, que no puede vivir porque no se reconoce ni siquiera la dobladez. Y uno de los más grandes filósofos que ha existido nunca, que es Benito Spinoza, habla de una conciencia morsus, en latín significa mordida. Nuestra conciencia española está mordida, una y otra vez, mordida. Y ante ese mordimiento, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Remordimiento? No, resignación. Si hubiera remordimiento, sería señal de que os tocáis las fibras y decir, pero ¿por qué hemos tolerado esto? ¿Por qué hemos dejado que nos quiten a España? ¿Por qué nos roban este sentimiento? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Franco para que hoy el péndulo de la historia se vaya al polo opuesto y los vencidos nos impongan la suya con otro péndulo? Al revés. ¿Qué habéis hecho? Nada. ¿Y por qué lo habéis aguantado? Porque estáis resignados. Y eso se llama, ¿qué se llama? Es una conciencia desgraciada, infeliz. ¿Y cuál es la solución? El apaciguamiento. Cuando una conciencia se desgarra, no tiene más salida que el apaciguamiento. ¿Cómo se apacigua? Pues del mismo modo que es sano para el cuerpo una marcha. Cuando estás agobiado, te aconsejan los médicos de pasear por el campo. Vamos a pasear por la historia de España, la de atrás y la del futuro. Vamos a Cataluña, a Barcelona. Y aquí no hay más que una sola conciencia victoriosa, la de España.
Esa no perdió ninguna guerra civil, ni la ganó. Está por encima de esas vicisitudes la conciencia del ser, de la existencia. Incluso cuando llega un momento en la filosofía que duda de todo y se agarra a lo único que ve, que es el de pura existencia, el existencialismo, estamos arrojados al mundo, e incluso ahí, un existencialista, por ejemplo, como Sartre, después de repetir palabras del filósofo Bergson, de que la materia es necesidad, pero la conciencia es libertad, después de repetir esas palabras, Sartre funda y fundamenta la libertad individual, la colectiva ni la concebió en esa nueva conciencia que se adelanta a la realidad, porque cuando observa en la realidad ve en su deseo de libertad los que los esclavos en su deseo de esclavitud no verán nunca. Quiero deciros, se es libre cuando uno se lo ha conquistado la libertad. Si no la has conquistado, te mereces ser esclavo. El asturiano no puede ser esclavo. No creáis que vengo aquí para repetir estas palabras y decírselas también al andaluz, al vasco, al gallego. No, la historia tiene una razón de ser. Y si aquí hay una razón de ser de Asturias, ¿por qué no es la de ser español? ¿Por qué no es su destino? El mío lo es. Y soy de Granada, de un reino árabe.